soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo está mi amada iglesia? Hermanos queridos, ¿cómo están ustedes? Y muy contento, muy alegre de poder tener la posibilidad de la tecnología para dirigirme y comunicarme con ustedes. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque podemos contar con esto. Y aunque estemos un poquito distanciados, pero podemos tener la tecnología para comunicarnos. Gracias a Dios por eso. Qué alegría saber, espero que estén pasando bien, espero que estén resistiendo el aislamiento, la cuarentena. Espero que estén venciendo temores. Espero que estén con el pie bien puestos, bien parados, con la fe en alto.
y deseo de corazón que Dios les esté dando la fortaleza y la sabiduría, la provisión, la protección que tanto necesita su amada iglesia. Pero bueno, hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Hoy estamos celebrando el hecho de que Cristo se mostró nuevamente a toda su gente, a todo su pueblo y dividió nuevamente la ciencia cuando resucitó. Quiero hablar de eso el día de hoy. Sobre la resurrección que estamos celebrando de nuestro Señor el día de hoy, quiero hablar del por qué resucitó. Hay un montón del por qué y para qué y resucitó Jesucristo. Yo voy a hablar solamente unos 4 o 5 dependiendo del tiempo. Quiero hablar del por qué resucitó Jesucristo. Dejemos a un lado el coronavirus, de COVID, las enfermedades, el miedo, el temor, la incertidumbre, las noticias, las muertes. Dejemos a un lado todo eso, por favor. Ahorita no, olvídate de lo que está pasando fuera de nuestras casas. Quiero que pensemos por un momento en algo que sí nos compete, en verdad. Domingo, el día de hoy. Un día como hoy, Jesucristo resucitó. Salió de la tumba. Impresionó a toda la humanidad. El día como hoy Jesucristo resucitó. Y quiero hablarles de esto. ¿Por qué resucitó Jesucristo? Porque Jesucristo nació, estuvo 3 años en su ministerio en la tierra, enseñando doctrinas sobre el reino de los cielos, estuvo sanando, haciendo milagros. Luego Jesucristo voluntariamente va como ovejita al matadero para que lo maten. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos a alguien que interceda, que muera por nosotros, que eso ya voy a ver más adelante. Y Jesucristo muere, y con su muerte nos compra, bueno, aquel que quiere recibir ese agradecimiento, esa dádiva, ese regalo de la salvación. Jesucristo muere por nosotros, por la humanidad, recupera la humanidad para que vuelva a tener una relación con Dios y que no interrumpa el pecado. Y hubiese sido suficiente porque Él muere y nos compra, justifica, y ya va a hablar de eso más adelante, pero ¿por qué resucitar? Yo quiero hablar de eso porque tan importante es para nosotros los cristianos. Es muy importante haber estudiado y entender de que el anuncio de Jesucristo estaba hecho 500, 600, 700 años antes de que Jesús naciera. En la historia y en el registro bíblico hablan de que habían profetas que escribieron que Jesús iba a nacer. Entonces, tan importante para nosotros es saber de que estaba anunciado el nacimiento del ungido, del Mesías, del Cristo, de Jesús, del Salvador. Tan anunciado estaba eso y es tan importante es para nosotros el nacimiento. Tan importante es el anuncio, la profecía de que iba a pasar. Tan importante para nosotros es la crucifixión, la muerte de Cristo es fundamental, pero también es fundamental la resurrección para nosotros los cristianos. Muchas personas han muerto, muchas personas han dado la vida por otros, por comunidades, los llamados héroes de la historia. Muchas personas han muerto incluso de la misma manera que murió Jesucristo en una cruz, pero ninguno de ellos ha resucitado y vive hasta el día de hoy. Solo Cristo. Y como Cristo, el primero en hacerlo, hizo algunos milagros de la misma forma. Pero solo Cristo resucitó y vive hasta el día de hoy. Hablando en la historia, hablando de la Biblia. Muchos, como les digo, han muerto en la cruz, pero solo Cristo ha resucitado. La resurrección de Jesucristo significa mucho para nosotros los cristianos, así como la profecía de que iba a nacer, el nacimiento, su crucifixión, su muerte. La resurrección significa muchísimo. Pero más que todo, hay un versículo que me gusta, en Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos con la Biblia, por favor. Antes de ir a Romanos, vamos a Corintios. Primera carta a los Corintios, que es la lectura en la cual gira la transmisión del día de hoy. Abre tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Voy a leerlo y ustedes también seguro van a hacerlo en casa. En Primera de los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8 dice, versículo 1. Además os aclaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, decía Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Él ha muerto por nuestros pecados. Ya voy a explicar un poquito más detalladamente a esto, porque hago un paréntesis, doy gracias a muchos de ustedes que están compartiendo estos videos.
Hay mucha gente que por primera vez escucha o lee algo de la Biblia que no entendía, y gracias a esto que estamos haciendo, lo más desmenuzado posible están entendiendo, y eso es buenísimo en estos tiempos. En el versículo 3 termina, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Note eso, Cristo murió conforme a las Escrituras, es decir, que ya estaba registrado, escrito que iba a morir. Eso es tan importante. Versículo 4, en el 1 Corintios 15, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Interesante. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Note que había testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. No es una mitología, no es algo que inventaron sus apóstoles. Dice Pablo, se presentó después de resucitar a muchos. Dice aquí más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Dijo Pablo en su tiempo, al momento de registrar esto, Pablo dijo, todavía hay algunos que viven, que vieron a Jesucristo. Es interesante que nuestra fe no esté basada en mitología ni en fábulas ni fantasía, está basada en hechos verídicos. Y Pablo dice, habían bastantes testigos oculares de la resurrección de Cristo. Entonces, que te llene de fe esto, porque es una evidencia. Dice versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea que murieron. Versículo 7, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Recuerden que habían, aparte de los 12 escogidos por Dios, había más apóstoles también que tenían ciertas encomiendas de parte de Dios. Y último de todos, dice Pablo, como abortivo se apareció a mí, decía Pablo. Entonces, hermanos, miren, había muerto y había resucitado conforme a lo que ya estaba registrado. Ahora, vamos un poquito para atrás en la escritura, a Romanos capítulo 4. Un poquito para atrás, Romanos capítulo 4, el versículo 25, el último versículo de Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así, el cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones, o sea, lo entregaron para que muera por nuestros pecados, y resucitado para vuestra justificación. Ahora, el por qué resucita Jesucristo, no solo muere y queda allí, hizo ya bastante con morir por nosotros, sino que resucita. Dice que resucita para nuestra justificación. Justificación es absolución, declararnos recto, abrir la posibilidad de reconciliarlos y estar en relación con Dios, que no se puede. Ningún ser humano podía o puede actualmente estar en una relación directa con Dios. No se puede, porque hay una barrera que se llama pecado. Vamos un momento, ponga su dedito ahí en Romanos donde estábamos, para que más adelante, si quieres, vamos al Nuevo Testamento, y vamos bastante atrás, en Isaías. En el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Vamos un poco atrás. Isaías 59. He aquí, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar. O sea, Dios no ha limitado el tiempo de salvar. Dios sigue intentando y su intención es seguir salvando. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, que Dios sí está listo para escuchar a todo ser humano. Versículo 2, en Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades, dice el profeta, o sea, nuestros pecados. Dios sigue queriendo escucharnos, sigue queriendo relacionar, sigue queriendo salvar. Pero el versículo 2 dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque nuestras manos han contaminado de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan de vuestra mentira, de maldad habla vuestra lengua. Versículo 4, no hay quien clame por justicia, dice, ni quien juzgue por verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades,
conciben maldades y dan luz a la iniquidad. Entonces, hermanos, hay una barrera entre nosotros y Dios que se llama pecado, iniquidad. Dice, nuestra boca habla mentiras, que esa barrera impide ese acercamiento directo a Dios. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón siempre está maquinando el mal. Hermanos, y todos hacemos esto. Entonces, el ser humano dice que a él mismo arma un muro, una barrera entre el ser humano y Dios, que se llama pecado. Es decir, que no se puede, aunque Dios está al otro lado de ese muro, esperando salvar a otra persona, ayudar, proteger, proveer, sustentar. Aunque Dios está listo para escuchar, dice que nuestros pecados hacen que esa barrera impida que Dios escuche, nos ayude y nos proteja. Si no tuviéramos un Salvador como Cristo, es imposible que nos acerquemos a Dios. En el versículo de Romanos que leímos hace poco, dice que Jesús murió por nuestros pecados para librarnos de una condenación, pero dice que resucita para justificarnos. Justificación es absolución, declarar recto a alguien. Justificación en la Biblia significa que alguien o Dios tiene la evidencia para declarar a un ser humano justo, recto, sin manchas delante de Dios. Es imposible que alguien tenga la evidencia para declarar a un ser humano justo, recto, sin manchas delante de Dios. Es que es imposible para el ser humano. Hermanos, la barrera de nuestros pecados, hemos venido pecando hasta hoy, pecaremos hoy más tarde quizás con una mentirita, mañana quizás tengamos odio, dolor o rencor o sed de venganza por algo, vamos a fallarle a Dios, estamos condenados. Dice Pablo que este cuerpo está vendido al pecado, entonces es imposible para el hombre poder tener una relación y ser justificados como puros, rectos, santos, sin manchas delante de Dios. Es imposible. Por eso es que Cristo viene. Dice, no hay nada que se pueda hacer con humanidad. Cristo viene, muere, paga el precio con su vida, con su ser. Paga el precio, muere, y con esa muerte, ese sacrificio ya está suficiente. Se cubre, recupera la humanidad. Resucita, y el punto número 1, resucita para justificar. No solo nos libra de una condenación eterna por nuestros pecados, eternamente lejos de Dios, sino que con la resurrección hace que se retome esa relación que era imposible por el pecado, hace que se retome esa relación directa con Dios a través de Cristo. Justificación. Dice el versículo de Romanos que leímos, que resucita para justificar. Hermanos, es algo increíble lo que Jesucristo ha hecho. Justificar. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, que nosotros íbamos a sufrir la consecuencia de la ira de Dios por nuestros pecados. Por causa de su esencia, de su pureza, de su justicia, Él tenía que apartarnos a los seres humanos de Él, porque estamos contaminados con este virus llamado pecado, y Él es santo, puro, íntegro, justo. Entonces tenía que apartarnos. Vuelvo y repito, si no fuera porque Jesucristo, no tuviéramos esperanza de mejorar esa situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de una relación directa con Dios, como Él requiere, como su santidad, su naturaleza requiere. Cristo nos ha hecho ese favor de tener ese acceso con Dios, donde quiera que estemos, quien quiera que hayamos sido, tenemos esa oportunidad con Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo con Él, se hizo cargo de nuestro castigo, para que pudiéramos después, con su resurrección, ser justificados delante del Padre. ¿Alguna vez a usted lo han justificado delante de alguna autoridad? Por ejemplo, en la escuela, en el colegio, cuando usted faltó por algo en la escuela, ¿te acuerdas lo lindo que era ver a papá y a mamá llegar y justificar, decir al inspector o al profesor o al rector, vengo a justificar la falta de mi hijo? Porque era lindo ver que mi papá o mi mamá iban y sacaban la cara por mí, me justificaban. ¡Qué satisfacción! Y recuerdo una vez en el colegio, no voy a decir el nombre porque Ecuador es pequeñito, el mundo es pequeñito, pero había un amigo que era el día de entrega de libretas de calificaciones y él tenía más ceros que yo, muchos más ceros que yo, porque yo tampoco era el niño prodigio. Algunos amigos se están riendo ahora, dice sí, lo sabemos, amén. Pero este amigo
Era un amigo de otra aula, de quinto curso, era de otra aula. Y él se acerca a nuestra aula y le pide a la mamá de un amigo nuestro. Le dice, señora, por favor, yo no le dije a mi mamá que venga para que le entregue la libreta de calificaciones porque tengo muchos ceros. Y la mamá de mi amigo dijo, ¿qué hago por ti? Y él dijo, cuando termine la reunión en esta aula, vaya a la aula mía, hable con mi inspector para que hágase pasar por mi mamá para que le entregue a usted la calificación y después negocio con mi mamá en casa. Esta señora fue después de la reunión en nuestra aula, en quinto FIMA, fue a quinto químico, habló con el inspector, se hizo pasar por la mamá de mi amigo y le entregaron la libreta de calificaciones. Y mi amigo vivió toda su vida agradecido a esta señora por justificarlo, por interceder por él y hacerse pasar por la mamá de él. La alegría de mi amigo era increíble, agradecido porque lo justificaron. Exactamente lo mismo es lo que deberíamos sentir por Jesucristo al justificarnos delante de Dios. Que Jesucristo diga, Padre, ¿cómo está Patricio? ¿Cómo está sus días? Y que Jesucristo diga, Padre, conmigo, Él está bien, yo me hago cargo de Él. Él cree en mí, lo conozco. Sí, me falla, pero tranquilo, lo justifico, doy la cara, Él cree en mí. El favor que nos hace Cristo delante del Padre es increíble. Y si no te arranca, ahora te lo digo sin llorar, pero si no te arranca una lágrima, que a pesar de lo que somos, Cristo en el cielo, delante del Padre, está justificándonos cada instante de nuestra vida. Si eso no te arranca una lágrima o te dibuja una sonrisa, ¿de qué estás hecho, cristiano? Porque esa es la manera de vivir agradecidos. Cristo con su resurrección nos ha justificado, no solo con su muerte, paga el precio de nuestra culpa, eternamente alejado de Dios, sino que con su resurrección nos justifica delante del Padre. La resurrección confirma que Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo a cambio de nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Dios directamente, sin intermediarios, solo Cristo. Algo más que yo aprendí es que la resurrección de Jesús demuestra que Jesús fue el único y es el único que ha vencido la muerte. Y algo que mucha gente el día de hoy está sufriendo es la angustia de pensar que va a morir. El mundo afuera de nuestras casas se siente amenazado. El ser humano especialmente, por culpa de nuestras iniquidades y pecados, hoy estamos sufriendo el temor y el miedo de la muerte. La resurrección, como les digo, es el sello, la certificación de que Jesús es el único poderoso, el verdadero Dios, que venció la muerte sin problemas. Venció la misma muerte. Y hermanos, la muerte no podemos dejarla a un lado de nuestra vida y esperar que vengan amenazas para pensar en la muerte. No podemos esperar que un ser amado, querido, muera para pensar en la muerte. De ahí tratar de sembrar por el morbo de la escena, sembrar algo de remordimiento en nuestra vida. La muerte es parte de nuestro diario vivir. Hermanos, la muerte es el enemigo final del ser humano. Es el castigo por nuestros pecados. Romanos 6:23 dice que la paga de nuestros pecados es la muerte. Debemos morir, debemos dejar de existir. La muerte es lo más seguro para todos. La vejez llegará, pero después de la vejez llega la muerte. E incluso la muerte llega antes de la vejez. Y debemos estar preparados para esas dos, como antes les decía. Pero hermanos, la muerte es segura para todos. Pero entendamos que el índice de mortandad es el 100% para el ser humano. Ningún esfuerzo, ningún poder, ni la riqueza, ni nada podrá hacernos escapar del alcance de la muerte. Llegará un día. Hermanos, no importa el ejercicio que hagas, no importa la dieta que hagas, cuánto propóleo te mandes, no importa cuántos vasos al día de agua te tomes, morirás un día. Y lo que te quiero decir es que pienses en esto, de que hay alguien llamado Jesucristo que murió y venció la muerte, la física. Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Vale mucho ponerle atención a esto. Porque Dios Padre le vuelve a dar vida a un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. Y es mejor aún porque Jesús revive ese cuerpo, pero transformado.
Y lo lindo de esto de Jesús es que no solamente esa experiencia es para Jesús, es para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Gracias a Jesús no moriremos eternamente. Gracias a Jesús no debemos temer al castigo de la muerte, a lo que viene después de la muerte. Gracias a Cristo no debemos temer ese castigo, pero tampoco debemos temer a morir. Mira lo que está, vamos a Primera de Corintios, nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 15, donde estábamos, Primera de Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, o sea, algo que estaba encerrado, oculto hasta este momento. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero dice, todos seremos transformados. Este cuerpo es imperfecto, yo lo he dicho por años, este cuerpo es imperfecto, este cuerpo tiene un límite, tiene fecha de caducidad, este cuerpo me lleva arrastrado a la ley del pecado. Mientras esté en este cuerpo yo pecaré, porque este cuerpo es vendido al pecado, no hay cómo hacer nada, hay que luchar por la naturaleza natural esta con la naturaleza espiritual, hay que luchar. Pero dice la carta de Pablo en 1 Corintios 15, 51, que seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Hermanos, hay que morir, pero llegará un momento, en un parpadeo, donde, hablando esto del video anterior, de 1 Tesalonicenses 4, donde dice que Cristo vendrá con el sonido de trompetas, Jesucristo vendrá, y que los muertos que esperaron en Cristo, que creyeron en Él, murieron en su espera, resucitarán primero, dice Tesalonicenses, y los vivos, los que estemos vivos, decía Pablo en esa época, seremos arrebatados con Él, para estar con Él en las nubes. Es lo mismo lo que está enlazándose con la primera carta de Corintios que estoy leyendo, versículo 52. Terminemos, 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Morimos con este cuerpo corrupto, un cuerpo imperfecto, que se degenera. Dice, muere, dice, y que resucitaremos con cuerpos incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, o sea que hay que morir, esto mortal, porque esa es la tendencia de degeneración, viejez, muerte. Dice, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Necesitamos un cuerpo que sea eterno. Gloria a Dios porque tenemos esa gran promesa y esa oportunidad. Porque yo no quiero estar en el cielo con este cuerpo. Es más, estamos engordando en estos días de cuarentena. Estamos envejeciendo. ¿Para qué yo quiero un cuerpo en el reino de los cielos? Donde voy a estar cada vez ahí durante 100 años más viejito. ¿Para qué? Dios nos dará, así como Jesucristo resucitó transformado, Dios nos dará cuando muramos, que puede ser cualquier momento, resucitaremos, dice, y nos dará un cuerpo transformado que es inmortal e incorruptible, no se corrompe. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, no hablamos del alma ni del espíritu, sino solo el cuerpo, lo material, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh tu sepulcro, tu victoria? Diciendo que una vez que seamos, ya muramos y estemos eternos, nos vamos a burlar de la muerte. Decir, a ver, muerte, ¿no? Que me ibas a retener, ¿no? Que solo hasta iba a llegar. Entonces es como un sarcasmo, una burla a la misma muerte. Decir, ¿dónde está, pues, muerte, tu poder? Porque con Cristo estoy resucitado, con un cuerpo mejor. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Eso nos toca ahora. Estar firmes y constantes. Creciendo, no de panza, creciendo
Dice, en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importa dónde estés, sigue creciendo, sigue alimentándote de fe, sigue metiéndole ganas. Hay temor, es normal sentir miedo momentos, es normal deprimirse, pero aún así retoma fuerzas de nuevo. Tener miedo, tener depresión, tener angustias es normal, pero que estas tres te tengan a ti, ahora estamos hablando de un problema. Hermanos, en estos días hay tantas cosas fuera de nuestras casas que amenazan nuestra fe. Tú apóyate, agárrate de la fe, porque después, al final del día, te darás cuenta que es lo único que vale la pena tener y aferrarse. La esperanza, la fe, Cristo. ¿Entienden esto, hermanos? Yo al menos me gusta. En Cristo, cuando resucitó, dice que fue transformado y lo mismo estará en nosotros. Gracias a Jesús no moriremos eternamente. Vamos a seguir con nuestra charla al momento. Entonces, vamos a recapitular un poco. Por la muerte y resurrección de Cristo, no hay distanciamiento porque nos ha justificado, es decir, que nos libró de una condenación por nuestros pecados, pero también, no solo eso, resucita, porque es parte del proceso para decir, no solo que pagué por sus pecados para que no vayan al infierno, no, que esperen, vengan para acá, con mi resurrección, ahora tienen también la segunda parte, la segunda fase del proceso, es, vengan que ustedes tienen libre acceso a Dios Padre, por medio de mí, hay justificación, hay la oportunidad. Entonces, no hay distanciamiento gracias a la muerte y resurrección de Cristo, no hay castigo gracias a la muerte y resurrección de Cristo, y tampoco hay retención. La muerte no es el final de todo. Hermanos, es normal tener miedo a la muerte, pero vendrá, es una realidad para todos. Y quizás algunos sufriremos unos segundos un dolor, quizás otros no. El miedo que nos amenaza ahora es algo que hay que manejarlo bien. Cuando uno está con miedo a la muerte, por lo general va a Salmos 23 y dice que Dios, como buen pastor, el pastor, yo he explicado muchas veces esto, el pastor coge la ovejita, la lleva a otro lugar porque aquí ya no hay ni alimento ni agua, y hay amenazas y ya no hay nada para esta oveja en este lugar. Entonces dice que Dios como pastor toma la ovejita, el Salmo 23, Jehová mi buen pastor, me llevará a pastos delicados, me pastoreará. Entonces Dios toma de un lugar, nos lleva a otro donde sí hay algo para nosotros. La muerte es eso, el pastor tomándonos de un lugar donde ya no tiene nada para nosotros y llevándonos a otro lugar donde tiene muchas cosas frescas para nosotros. Así que la muerte no es el final, la muerte es solamente el traslado de un lugar a otro. ¿Cuál es tu final? ¿A qué lugar vas? Porque eso lo determinas aquí y ahora. Con Cristo, entregando tu fe a Él, dice que Él te toma como pastor y te lleva a un lugar mejor. Pero si rechazas a Cristo, si no quieres aceptar el amor ni nada lo que hizo Dios en la cruz por ti, entonces Dios dice, bueno, hay otro lugar para aquellos que no quieren nada conmigo. Es un lugar apartado de él eternamente. Rick Warren lo puso en su libro Una vida con propósito, lo puso en un ejemplo muy bonito. Él dijo, la muerte es como un nacimiento. El bebé está en el vientre de su madre 9 meses, está vivo, aparentemente no necesita nada en el vientre, pero está creciendo, está evolucionando, está desarrollándose. Llega un momento en que ya ese ambiente ya le queda corto, llega un momento en que ese bebé en el vientre de su madre ya no le satisface, lo está encerrando, lo está limitando porque él quiere más, quiere crecer. Entonces llega el parto, ese momento doloroso para la madre y frío y asustadizo para el niño, porque el bebé nace y los ruidos lo asustan, llora, el aire es nuevo para él, entonces el parto es algo nuevo, pero es de un lugar donde está vivo, que ya no le satisface, que lo limita, nace a la vida, a este planeta donde hay más libertad para crecer y desarrollar. La muerte es algo similar a eso. La muerte es un momento donde, como ese bebé ya no hay espacio para él, necesita ir a otro lugar, mejor todavía. Entonces, la muerte, mis hermanos, es esto, es como pasar de un lugar a otro. Y
yo creo, y en lo que he visto, Jesús tuvo temor, tuvo miedo al dolor y a la muerte. Pero también dijo, consumado es. Cuando Jesús sudó sangre del temor, de lo que él vio, lo que le iba a venir, fue muy humano, como tú y como yo. Así que es humano, es normal sentir miedo. Pero Jesús terminó diciendo algo, que se haga tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere escucharnos. Dios quiere escuchar tu miedo, tu temor, tu incertidumbre. Pero también quiere escuchar, al final de toda tu expresión humana, también quiere escuchar, Padre, que se haga tu voluntad. Eso es lo que hay que entender. La resurrección de Jesús muestra que la muerte no es un problema para ninguno de nosotros que hemos creído en Él. Entonces, tercera cosa que quiero hablar sobre la resurrección es que significa con la resurrección que estamos unidos a Cristo. En la segunda carta a los Corintios, vamos otra vez para acá, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, segunda carta a los Corintios 4:14, voy a leer el versículo, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor, Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, sabiendo, dice Pablo, que Dios Padre, el que resucitó el cuerpo, el mortal, el cuerpo de Cristo, lo resucitará, dice que también nosotros nos va a resucitar, nos presentará con Él. Y es nuevamente hablando, como Tesalonicenses dice, que Cristo vendrá, nos raptará, vivos ya muertos, y estaremos con Él y vendremos con Él en las nubes. Cuando creemos que en Jesucristo estamos unidos a Él, simbólicamente, como quieras decirlo, pero estamos unidos a Él mediante la fe. La unión con Cristo significa que Dios mira a través de Cristo nuestra vida. Ya no mira nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ya Dios no ve nuestra pecaminosidad, sino que nos ve a través de Jesucristo. Es decir, nos ve sin manchas. Increíble. Que Dios Padre nos ve a través de Cristo, nos ve sin manchas. Nos justifica, nos hace aptos, nos une a través de Cristo. Significa que hemos muerto en Él y hemos vivido con Él. En Romanos capítulo 6, un poquito para atrás, Romanos capítulo 6, en el versículo 5, voy a leerlo, del 5 al 8, Romanos 6, 5 al 8, dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, simbólicamente, el hecho de la muerte de Cristo, Dios está determinando que Él muera por los pecados. Jesús acepta el reto y va a morir por la humanidad pecadora. Pero todo aquel que dice, sí, por favor, ¿me pueden identificar también a mí en esa muerte? Es como simbólicamente también eres parte, mueres también con Él. Porque si ya Cristo muere por mí, no hay necesidad de que nadie más muera por mí. Pero, ¿me pueden identificar también a mí? Entonces, te identifican también a ti en la muerte de Cristo. Y a todo ser humano que quiera. Eso no tiene límite. Entonces, el versículo 5 de Romanos 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, una semejanza, simbólicamente, eso es suficiente, si crees, es suficiente, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, la resurrección y la muerte de Cristo nos une a Cristo. Aunque todavía estemos aquí, pero ya nos une. Ya hay una promesa eternamente, ya estamos unidos con Cristo. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Esto es como un matrimonio. Cuando alguien acepta a la otra persona y firma el pacto, acepta el pacto, se compromete en el pacto, todo lo que es del esposo es de la esposa y todo lo que es de la esposa es del esposo. Es como un pacto. Cuando yo acepto el sacrificio de Jesús, Él la paga por mí. Cuando yo me entrego a Él, acepto esto, soy uno con Él. Entonces las promesas que Él tiene para el cielo, para mí, para que la vida que Él tiene en el cielo eternamente también es para mí. Me uno a Él, me identifico con Él. Tengo las promesas que Él está ofreciendo para todo aquel que Él cree. Entonces nos unimos con Él también en la resurrección. Y 4, la resurrección de Cristo Jesús confirma que las Escrituras son verdaderas.
Algo que mucha gente todavía, yo no entiendo a la humanidad, no la entiendo. Puse algo en mi WhatsApp, en el historial el día de hoy, sobre todo lo que está pasando en este mes. Incluso esta semana, unas noches atrás, como cadena, un sinnúmero de volcanes en la misma noche comenzaron a dar actividad volcánica. En Somalia viene otro, hace unos semanas atrás hubo una tremenda ataque de estos langostas que dejó sin comida a mucha gente en África, en Somalia, y está viniendo otra. Como ahora no hay tanta gente, por eso el COVID que los esté destruyendo, viene 20 veces más fuerte esa plaga en ese lugar de África. Y el temor, los rumores de guerra, vemos que Estados Unidos y ya están acusando a China de que China es el causante de este virus, amenaza mundial, rumores de quién es el culpable, crisis económica, hasta que venga una vacuna la gente estará sufriendo de que va a morir con miedos. Entonces todo esto se viene y todo esto estaba preparándonos la palabra de Dios a la iglesia. Y aún así, la gente sabe que esto es verdad y aún así no hace nada por ir a esto y recibir la verdad en sus corazones, que es Cristo. Yo no entiendo al ser humano, no entiendo. Pero la resurrección de Cristo muestra que esto es verdadero. Miren, por lo menos 500 años antes de que naciera Cristo, 500 años para atrás, ya estaba escrito que Jesucristo iba a nacer, cómo iba a nacer, que iba a morir, cómo iba a ser su ministerio, que iba a resucitar. Ya estaba registrado. Entonces, viene Cristo, nace, muere, se confirma de que esto es verdadero, porque Isaías 53 de 10, ya había registrado, por lo menos 500 años antes de que naciera Cristo, ya estaba registrado. Miren, les voy a leer, Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sustentándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, sabiendo Dios cuando está muriendo por nosotros. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Jesucristo no pecó, pero al ir a la cruz fue contado por la humanidad y por Dios mismo como pecador, porque Cristo dijo: pon en mí el pecado de la humanidad. Entonces, naturalmente que Dios en su santidad, recuerdan la pared que les dije que impide la relación directa con Dios, que es el pecado. Jesucristo tiene una relación directa con Dios, pero a Jesucristo, al asumir el pecado del mundo, esa pared hizo que Dios no lo mirara. Por eso es que la parte humana de Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque lógico, Dios en su santidad y su pureza no podía ver a su Hijo cargando el pecado del mundo. E Isaías ya 500 años antes de esto ya lo registró, que iba a ser contado con los pecadores, entre los pecadores. Termino el versículo 12. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, esto ya estaba registrado. La resurrección de Jesucristo confirma que las escrituras son verdaderas, que tu fe es verdadera. Así que nunca dudes de esto. Que tú tienes tu fe arraigada en algo ciertamente original, verídico y comprobable. El hecho de que Jesús vive significa que Él es el poderoso de Israel y puede salvar hasta el día de hoy. La resurrección de Cristo es elemental y fundamental para nuestra fe el día de hoy. No solamente que verifica que esto es verdad, sino que para la iglesia de Cristo es pieza fundamental. Mira lo que está, volvamos a 1 Corintios, otra vez, 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios 15, 17. Espero que estamos con Biblia, ¿no? Dice versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitaba, entonces nuestra fe no tiene sentido, es burla. Significa que todavía estamos condenados por nuestros pecados. Si yo muero ahora, voy al infierno, alejado de Dios.
Pero dice la Biblia que si no hubiese resucitado, porque es el sello, la confirmación de que esto es verídico. Dice, si no hubiese resucitado, nuestra fe no tendría sentido, sería una burla. ¿Para qué? Seguiríamos condenados. Pero eso es importante. La resurrección de Cristo confirma las escrituras son verdaderas, históricamente comprobables, pero también es nuestra fe cristiana depende de la resurrección. La resurrección no solamente nos da certificación y ánimo en el Nuevo Testamento, sino que la resurrección une todo el Evangelio. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo los une, los compacta la resurrección de Cristo. Porque antes de que venga Cristo, ya el Antiguo Testamento hablaba del pecado, de esto que nos impide relacionarnos con Dios, ya hablaba de una condenación, ya hablaba de Cristo que iba a venir a salvar a la humanidad. Y el Nuevo Testamento se cumple el Antiguo Testamento. Entonces la resurrección es todo esto, lo cubre, lo que compacta el Evangelio. Sin resurrección esto no tiene sentido. Nuestra fe sería digna de burla del ser humano. La resurrección no solo es parte fundamental del Evangelio, sino que sostiene cada parte del Evangelio. Sin resurrección, ya les digo, nuestra fe no tendría sentido. Pero Cristo ha resucitado un día como hoy, y ahora tenemos esperanza de perdón. Gracias a Dios no vamos a ser condenados por nuestras fallas. Tenemos derecho de estar delante de Dios que no merecemos. Ni siquiera deberíamos decir, tengo derecho de hablar con Dios. Ni siquiera deberíamos decir eso, porque no somos nada. Comparados con Dios somos pecadores, unas bacterias, somos degenerados, somos de todo lo peor que puede haber. Pero Cristo se mete en medio de entre usted y Dios, Padre, y Cristo se mete y Dios habla con Cristo, y Cristo le habla cosas buenas de ti, te justifica, te acerca a Dios, te da esperanza, te da el derecho de ser hijo de Dios, y como dijimos hace un momento, nos da la vida eterna. Cuando muramos en este mundo, eso no nos va a detener. Seremos transformados, viviremos eternamente con un cuerpo mejor que este. No nos detiene la muerte. La señal tope de que Dios habla en serio es la resurrección de Jesucristo. Entiendan esto, la señal tope, lo que Dios usa para confirmar que Él está hablando en serio sobre el juicio de este mundo, sobre la oportunidad de vida eterna, de resurrección, de perdón, de amor, de protección. Todo lo que Dios enseña en su santa palabra se certifica con la resurrección de Cristo. Con eso usted puede darse cuenta de que Dios habla en serio sobre todo lo que está registrado en su palabra. Cristo resucitando a los muertos. Y en San Juan 11, 25, 26 dice, yo soy, Jesucristo hablando, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, hablando con este cuerpo, aunque muera, cuando nos separemos de esto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Puedes creer, puedes decidir creerle. Puedes aceptar esta verdad. Puedes vivir cada día con esa esperanza de que he depositado toda mi fe en Jesucristo. Porque alguien me dijo hoy que no podía arrepentirse. Y yo le decía, sí se puede, ánimo. Solo inclínate ante Cristo y todo. Y esta amiga me dijo, está bien, voy a confiar más en mí. Espera un momento. No se trata de confiar más en ti. No se trata de tener más fe, cantidad de fe, ni tener más fe en ti. Se trata de que tengas y deposites toda la fe en Cristo, porque tú te vas a fallar. Tú eres un humano imperfecto, pecador, te vas a fallar, le vas a fallar a Dios, le vas a fallar a todos los seres humanos, le vas a fallar al que está en el espejo. No se trata de tener más fe en ti, no se trata de darte ánimo a ti, se trata de que tú la fe que tengas, toda la fe que tengas, se la des al que en verdad vale la pena, al que no va a fallar, al que tiene poder y al que demostró que te ama. Y al que te espera, al que está ahí donde lo dejaste, esperándole que vayas a Él. Se trata de la fe tuya, entregársela a Él. No importa si tienes bastante, o si tienes monedas de centavos como la viuda. Lo importante es que toda tu fe se la entregues a Él. Él sabrá qué hacer con tu fe. Él te dará paz, te dará fortalezas, te acompañará en momentos difíciles. Él te acerca a Dios sin problemas. Él te hace entender la muerte para que no tengas miedo a la muerte, aunque haya dolor unos segundos. Él te dará la oportunidad de entender de que un día estarás con Él eternamente, con un cuerpo transformado, con toda la gente que amamos un día. Y esto pasará y un día será como una simple fea pesadilla.
¿Qué vas a hacer frente a esta realidad? Cuando Jesús con su boca dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá, vivirá eternamente. ¿Qué vas a hacer con eso? Esa es la tarea para esta semana. Los quiero, los amo, eso es lo mejor para ustedes. Y nunca olviden que Jesús murió por nosotros para darnos vida eterna, salvarnos de una condenación, para justificarnos, es decir, presentarnos delante del Padre sin manchas, a nosotros sin manchas, para enseñarnos mientras estemos en esta tierra que la muerte no nos limita ni nos va a retener jamás, y para enseñarnos que con Él estamos unidos eternamente, estaremos con Él, así como Él tiene un cuerpo regenerado, único, eterno, incorruptible, nosotros estamos unidos con Él. Aunque haya sido Él el que murió hace años, Él toma en cuenta tu fe y hace como que si también moriste en la cruz como Él. Entonces, simbólicamente, yo creo y tengo fe en eso, mi nombre y el tuyo será contado como los hijos de Dios, como salvos. Y por último, sin resurrección, nuestra fe no tendría sentido. Deberíamos burlarnos de lo que hemos creído. Pero como Jesús resucitó, históricamente y científicamente comprobable, entonces nuestra fe tiene fundamento. La fe es la certeza, es decir, que está basado en lo cierto, de lo que va a venir, aunque no lo vemos, pero vamos a creer. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en la historia. Cristo marcó la historia del mundo en dos, ocupó tiempo y espacio en el mundo. Entonces nuestra fe no es ficticia, no es mitología, es basada en un hombre, en un ser que te amó tanto, que dio la vida por ti. Hermanos, los quiero mucho, espero verlos pronto. Oremos porque el mundo ha cambiado y Dios te dé sabiduría para adaptarte a los nuevos cambios de este mundo. No le teman a nada, y si en algún momento llega temor, incertidumbre, no es pecado, somos humanos, pero automáticamente declara con tu boca: Señor, a pesar de mis miedos y mi temor, mi Dios, me encomiendo a ti, tú tendrás el control de todo. Y eso hará, una vez que caigas de rodillas, derrotado, con miedo, triste, asustado, cuando hables con Dios y le digas que depositas tu fe en Él, te levantarás con mucho ánimo y estarás ayudando en la casa y estarás cantando, estarás poniendo música alegre. ¿Por qué? Porque la oración es nuestra fortaleza. Es la única manera de hablar con Dios, la oración a través de Cristo. Que eso te llene, que lo de hoy te dé ánimos. Estamos listos, cualquier cosa ya saben, comuníquense con los pastores, comuníquense conmigo para ver cómo podemos ayudarnos mutuamente. Oren por los pastores, oren por los hermanos de la iglesia que están pasando crisis a veces y ayudémonos mutuamente. Los quiero, los amo, será hasta la próxima y que Dios les dé sabiduría y fortaleza en estos tiempos difíciles. Gracias por escucharme. Firme en la fe,